Oye, y bueno, entrando al mundo del buceo, Francisco, platícame, hace poquito me platicabas que estudiaste para ciencias o ingeniería relacionado al buceo. ¿Cómo fue que encontraste esa pasión? Tú siendo tenista, siendo deportista viviendo en la Ciudad de México, ¿cómo te encuentras con el buceo, con el agua? O sea, para mí es como, ok, me gusta el deporte, pero me gusta a mí la parte del agua. ¿Cómo entras a ese mundo? Bueno, eso se lo tengo que agradecer a un compañero de la prepa. Ok, Cuando yo todavía jugaba tenis en la prepa, conocí en la Universidad La Salle y en Benjamin Franklin, conocí a Juan Pablo Gallo, Juan Pablo Gallo Reynoso. Él era un compañero de la prepa y hacía unos dibujos extraordinarios, tenía un don para dibujar y dibujaba ballenas y dibujaba orcas y dibujaba ok. delfines y dibujaba cosas hermosísimas. Y yo lo veía y me encantaba ver lo que hacía. Y resulta que en su casa, que vivía en San Jerónimo, tenían a una alberca. Era hijo él era hijo de una familia muy numerosa, eran como 9 hermanos, Ok, de un señor que trabajaba en la banca y tenían una alberca en su casa y por alguna razón, porque él sí quería estudiar biología marina y de hecho es un gran biólogo marino, tenía equipo de buceo. ok, ok. Entonces nos llevábamos muy bien y cuando yo iba a su casa a comer o a hacer tarea, nos metíamos en la alberca a echar burbujas. O sea, era una alberca de 2 metros de profundidad, o sea, Ok. era una alberca de casa. Vale, vale, ya, ya. Pero nos sentábamos en el fondo con un tanque y un regulador, nos sentábamos en el fondo y nos inhalábamos, le pasábamos la boquilla al otro, inhalábamos y así nada más nos quedábamos como una hora abajo del agua, nada más sintiendo esa sensación de Ok. respirar abajo del agua. Ajá. Y al principio él sí tenía enfocado en su desarrollo en biología marina, etcétera. Yo nada más lo hacía porque me parecía extraordinario esa posibilidad de respirar bajo el agua. Pero me gustó tanto que años después me hice instructor de buceo Ok. en San Diego, California. Y eso fue en el 78. Vale. Y en ese entonces, pues el buceo en México era muy incipiente. Yo creo que solamente se practicaba buceo en Acapulco Ok. y en Veracruz. O sea, en Veracruz había una, una pequeña tienda de buceo y salían a bucear a las islas de afuera de la bahía de Veracruz. Y en Acapulco, obviamente, porque allí con los norteamericanos que venían, pues se hacía buceo. Pero Acapulco tiene la desventaja, siempre la ha tenido, que el mar es muy turbio Ya. por toda la cantidad de basura que cae en la bahía, es Me turbio, turbio. imagino. Entonces, no era nada agradable. En cambio, Veracruz sí. Ok. Y con Juan Pablo resultó que fue un gran amigo, un gran aliado. Y yo tenía una camioneta Rambler American, una camionetita wagon. Y ahí entonces yo ponía la camioneta, él ponía los equipos de buceo y así nos íbamos a bucear a diferentes lugares en México. Mira. Y conocimos lugares increíbles porque podíamos en ese entonces llevarnos nuestros tanques y ir a bucear. Nos sacaban los pescadores a donde ellos iban a pescar y ahí nos tiraban, buceábamos y después de un rato ellos pasaban por nosotros. Ok. Hacíamos cosas bastante atrevidas que ahora yo no creo que las repitiera, pero sí, en ese entonces la única manera que pudiera salir a bucear era que un pescador te llevara en su lancha y Ok. te llevara a un lugar donde él sabía que había alguna piedra o alguna área de coral y ahí te tiraba. Ok. Y él seguía su faena, o sea, Órale. no era una cosa contratada, no teníamos dinero, simplemente aprovechábamos el viaje, ahí nos tiraba y él decía, paso en 1 o 2 horas por ustedes. Órale. Y así nos quedábamos Mira, en el mira. medio, ajá, en medio del mar. Una vez Pesado. pasó Ah, en Veracruz. Veracruz tiene el tiempo muy cambiante, los famosos nortes ok. o alguna ondita tropical. Entonces tú puedes en la mañana temprano salir con tiempo despejado y hermoso y a mediodía se descompone todo.
Ya Entonces salimos temprano estás hablando a las 5 de la mañana, supongo, 6 de la sí, mañana. sí, en cuanto raya, 7, 8 de la mañana, Vale, en vale, cuanto ok, ok. sale el sol, tienes que ya salir, porque Ok, aprovechas el viaje de los pescadores. ok, ok, Son lanchas balleneras, entonces no salen sin luz de ok, día, ok, salen vale, ya vale. cuando el sol clarea y ahí salen. Ok, Entonces nos llevaron a una islita afuera en Veracruz que se llama Santiaguillo, hay un farito ahí, y nos tiraron en Santiaguillo y nos dijeron, pues pasamos por ustedes en 2 horas, sale. Entonces bajamos, estuvimos buceando. eh, Juan Pablo tenía una cámara Níkonos, de las primeras cámaras que ok, se podían usar bajo el agua, y buceamos como 1 hora y media. Cuando salimos, el mar que cuando entramos era un plato, cuando salimos era como una licuadora. oh, O sea, el tiempo había cambiado, había entrado algún frentecito frío y ya no era un lugar calmado, entonces ya las olas te subían y te bajaban y eso hace que no seas visible tan fácilmente porque a la hora que tú bajas y la ola sube, pues el que te está buscando no te ve. Entonces tiene que coincidir que tú subas en una ola y él suba en otra ola para que te vea. Y cuando salimos y vimos eso, dijimos en la torre, no nos van a ver, no hay manera. qué Y bárbaro. estábamos como a 1 kilómetro de la islita esta, Santiaguillo. Y ni modo, dijimos, si nos quedamos aquí, el viento o la corriente nos va a arrastrar, nos va a sacar, porque abajo en el fondo la corriente no es tan fuerte porque estás pegado de los Ok, corales te protegen. ajá. Pero cuando subes, la corriente es fuerte y el viento te empuja. Entonces nos iba a mandar a mar abierto y ahí sí nunca nos hubieran encontrado. Ya. Entonces nos pusimos a nadar hacia Santiaguillo y como 1 hora, 1 hora y media de nadar y nadar y nadar y nos fuimos acercando poco a poco y en eso el instinto del pescador pasó cerca Ah, diciendo, ok, ok. igual, estos cuates tontos no son, entonces si algo van a hacer tratar de nadar hacia la isla. Inteligente, como que Sí, pensar al mismo coincidimos, tiempo. Ajá. es que en el mar hay cosas básicas de sentido común. Ya. Yo creo que el mar lo que te enseña es mucho sentido común, de aprovechar los elementos para poder hacer, eh, para poder lograr cosas, que muchas veces en tierra firme, como dependemos tanto del auto y de echarlo a andar y caminar por una calle, se nos olvida el sentido común, pero en el mar se te desarrolla el sentido Ok. común. Entonces, Mm. tal cual, 1 hora y media después, nosotros agotados, acalambrados, la lanchita la vimos, o escuchamos el motor Ok. y empezamos a buscarlo y ya empezamos a manotear para que se acercara y ya nos encontró. Helados, congelados, acalambrados, Pero bueno, en hipotermia. tenías veintitantos, ¿no? Años. Tenía en ese entonces, iba en la universidad, tenía 20, Estaba, 20 años, 20, 21 estaba años. joven y estaba fuerte. Sí, sí, estábamos muy Era el fuertes. momento donde se podía aguantar, claro. Imagínate, eh, es esto, mira, nuestras prácticas de buceo Ajá. eran un poco brutales. Para, para practicar este tipo de rescates en el agua, íbamos a Acapulco, a Caleta, y nadábamos arrastrando a un compañero en nado de rescate hasta la Roqueta. O sea, nadábamos como 1,5 kilómetros ar- arrastrando a un compañero. Llegábamos a la Roqueta y prácticamente sin descansar, nada más tomar un poco de agua, el compañero que había sido Wow. rescatado, él ahora te rescataba y te regresaba a Caleta. Entonces, sí estábamos en una condición física impresionante y era sin aletas. Ese nado era de rescate, o sea, en las peores condiciones. Era nadar con el pie Un desnudo kilómetro, y un kilómetro dices. 1 kilómetro, sí, hay ¿Y, entre Caleta y Roqueta. y eso en cuánto tiempo se hace? Bueno, o sea, o sea, Ah, no, sí te tardabas como 1 hora, era 1 hora fácil, 1 hora de nadar sin hombre, parar, porque si parabas, se supone que el compañero se te hundía, entonces el compañero hacía las veces de inconsciente y tú tenías que hacer ese rescate y qué llevarlo al mundo de bárbaro. regreso.
Y así estábamos en una condición física brutal. Claro, mira, Con las aletas te ayuda mucho a tener más impulso ok. y ayuda mucho. Mira. Entonces, pero sí Oye, ¿qué podíamos. tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su canal de Platicando con Jerry. En este canal vas a encontrar muchas historias muy interesantes, muy inspiradoras con deportistas mexicanos y deportistas de otros países. Así que lo que queremos es crecer juntos y por eso te pido por favor que te suscribas al canal donde dice suscribirse dándole clic a la campanita. Y si te gustó algún video, por favor dale like o comenta qué te pareció el video. Así que nos vemos pronto y no se te olvide, suscríbete al canal. Gracias.